Al principio del anime nos muestran a dos menes, Thors y Thorkel. Ellos se encontraban en una batalla naval. Allí se encontraban hablando de cómo vencer a sus enemigos. Sin embargo, la tenían bastante cuesta arriba. Thors le dice que irá a detenerlos solo. Thorkel le dice que no se vaya. Pero este man se va solo y resulta que en un momento dado le quitan la espada. Eran como 100 hombres. Se va al agua con un enemigo pero logra matarlo. Entonces en lo que piensa es en irse nadando afuera de las embarcaciones, pisando tierra y empezando esta gran historia. Nos enseñan entonces a un niño llamado Thorfinn, que él soñaba con viajar y se maravillaba con las historias que le contaba un viejo viajero llamado Leif. Leif le contaba que habían muchísimas tierras más allá del mar y que Islandia simplemente era un pequeño terreno perdido en el mundo, que eso no era nada comparado con todo lo que había allá afuera. Después aparece Thors, el mismo man que escapó de aquella guerra. Él era el padre de Thorfinn y líder de ese pueblo. En ese momento había un frío abrumador en Islandia, casi como el de Bogotá a veces, y vemos que a lo lejos aparece una persona que parecía que estaba huyendo de algo, y ve la casa de ellos. En la mañana, Thors, el padre de Thorfinn, e Ylva, la hermana de Thorfinn, se encontraban haciendo trabajos para quitar la nieve y ven que hay una persona enterrada en la misma. Era un esclavo. Entonces Thors intenta salvarlo, pero él estaba muy congelado, más que el corazón de ella. Sin embargo, después de intentarlo como por 400 horas, él empieza a dar signos de vida. Por otro lado, Leif le seguía contando historias a Thorfinn y le contaba la historia de cómo los antepasados de ellos habían llegado de una tierra llamada Noruega. Huyeron hacia Islandia, escapando de un rey tirano llamado Harald. Fue hace mucho tiempo. Cuando Thorfinn vuelve a su casa, ve que su padre está intentando ayudar al esclavo. Justo cuando logran revivirlo, llega un men que le dice a Thors que Heimdall llegó al puerto. Él estaba preguntando por un esclavo que se le había escapado la noche anterior. Era de origen eslavo, que si lo había visto. Y Thor básicamente tenía las manos en la masa, lo estaba reviviendo. Thor dice que quería que el esclavo se quedara con ellos y que fuera a Vinland también con ellos. Esa era una tierra lejana que se encontraba al oeste, donde se supone que habían grandes pastizales y mucha hierba, no piensen mal. Sin embargo, Heimdall llega a la casa de Thor y le dice que le dé al esclavo, que es de él, que necesita torturarlo enfrente de todos los otros esclavos para que no vuelvan a hacer lo mismo. Sin embargo, eso era algo que Thor no podía permitir, ya se había encariñado con él. Le dice a Heimdall que le dará 4 ovejas. Heimdall dice que no y le dice que entonces lo duplicará, que le dará 8, terminando por aceptar ese man. Sin embargo, vemos que todos se encontraban en un funeral como 10 minutos después. Resulta ser que el esclavo se había muerto. Super F en el chat. Más adelante vemos que en Inglaterra, unos vikingos que se encontraban asentados allí, se encontraban bañándose y fueron asesinados por los ingleses. Al parecer Inglaterra estaba empezando a abrir fuego contra los vikingos de allí. Entonces se podía desatar una guerra. Hay que frotarse las manos. A Islandia en ese momento llegan unos Jonks vikingos que preguntan por Thors. Thors dice que no pensó que ellos lo llegaran a buscar hasta allí. Floki. Entonces se ponen a hablar. Se conocían desde hace mucho tiempo y Floki le cuenta que atacaron por sorpresa a los vikingos asentados en el este de Inglaterra mientras se bañaban. Muchos vikingos murieron allí, inclusive la hermana del rey Sweyn, el rey de Dinamarca y de los vikingos, ya tiene un motivo para poder atacar Inglaterra el próximo año. Así que pronto comenzará la guerra. Los Jonks, esos soldados que llegaron a Islandia, liderados por Floki, se aliarían a Dinamarca. Entonces, ¿qué necesitan de él? El ex capitán de los Jonks vikingos, Thors el troll. Thors al principio lógicamente no quería. Sin embargo, Floki dice que no se irá con las manos vacías si recibe un no por respuesta. Floki dice que todos están dispuestos de olvidar la huida que él hizo hace 15 años, siempre y cuando él acepte. Entonces Thor dice que él aceptará, que al parecer ya llegó la hora de asumir las consecuencias de sus actos, y Floki se marcha de Islandia. Todos los que se encontraban allí, los vikingos que vivían en Islandia, se ponen las pilas a hacer barcos. Thorfinn quería ir con su padre a la lucha, con toda la ilusión de poder ser
un soldado vikingo e ir al Valhalla. Se pone a rebuscar de hecho en las cosas que tenía de lucha su padre y consigue esta cuchilla, la cual se convierte en algo muy importante para él. Sin embargo, Thor le dice a Thorfinn que un verdadero guerrero no utiliza armas y que nosotros realmente no tenemos enemigos. Ahora él tiene que hacer esto de ir a luchar porque no le queda otra opción. Pero que esa es la realidad. Sabias palabras. Entonces nos muestran qué diantres fue lo que hizo Floki después de irse de Islandia. Llega a Islas Faroe, donde unos vikingos liderados por Askeladd, este man, y Floki le dice que él debe matar a Thor el troll, que esa traición que él hizo no se puede perdonar, por más de que ahora él quiera cooperar con el rey de Dinamarca. Así que le ofrece el suficiente dinero para que Askeladd diga que sí lo hará, sabiendo que no iba a ser algo muy fácil que digamos. Cuando iban a partir, después de que terminaron de hacer todos los barcos, Thor no encontraba a Thorfinn. Cree que estaba molesto por el regaño que él le dio ayer, y al haberle dicho que un guerrero realmente no necesitaba de armas. Concluye que seguro Thorfinn pensó que era una contradicción, así que le dice a Helga, su esposa, que por favor le diga que lo quiere. Zarpan. Y ahí, justo cuando se encontraban en mar abierto, Thor se da cuenta que el chiquillo desobediente ese iba ahí. Se había metido en un barril de birra y no lo habían visto. Entonces se pone a miar, sacando el chirulín hacia el mar. Puta, qué colerón debió haber sentido Thor. Justo cuando llegan a las Islas Faroe, Leif dice que irán a un pueblo allí en esas islas a descansar un ratillo, antes de seguir su viaje hacia Dinamarca. Pero antes de llegar, los vikingos de allí, los ayudantes de Askeladd, les bloquean el paso. Entonces Thor toma una espada y le da aquel puñal a Thorfinn, diciéndole que solamente lo use si lo ve 100% necesario. Thor vuelve a ver para arriba y dice que es posible que le hagan alguna clase de emboscada. Entonces que lo mejor sería devolverse y seguir con su viaje. Sin embargo, eso ya era imposible. Los hombres de Askeladd rápidamente los paralizan y lo rodean. Por un demonio lo que faltaba. Entonces Thor se pasa de barco y comienza a enfrentarse él solo a todos los hombres de Askeladd. Bjorn, el ayudante principal y mejor amigo de Askeladd, se come un hongo y se vuelve básicamente loco. Todos los hombres de Askeladd estaban atacando a Thor. Sin embargo, él era extremadamente bueno. Inclusive Bjorn, vuelto loco, también lo ataca, pero Thor lo envía a volar con facilidad. Era un puto monstruo. Sin embargo, Thor no mataba a ninguno, sino que simplemente los dejaba medio heridos y ya. Algo que Askeladd se da cuenta. En ese momento Thor dice que él desafiará a su líder en combate. Quiere hacer eso sabiendo que si él gana podía negociar la huida de todo el barco de allí. Sin embargo, ahí se da cuenta por algo que comenta Askeladd que fue Floki el que los vendió, el que le dijo que básicamente matara a Thor. Askeladd, como un digno guerrero vikingo, no podía decir que no al duelo, debido a que eso era mucho deshonor. Como líder tenía que aceptarlo. Entonces, cuando comienza el combate, vemos que ambos son muy fuertes. Askeladd era muy ágil e inteligente, y Thor también era muy poderoso y muy estratégico. De hecho, logra tenderle una trampa a Askeladd y quitarle la espada. Pero justo después de que logra tenerlo arrinconado y poder matarlo, Thor dice que no lo hará, que no lo matará, que simplemente deje ir a sus hombres. En ese momento Bjorn salta al barco donde se encontraba Thorfinn, el hijo de Thor. Lo toma de rehén como un maldito tramposo. Thor dice que qué putas están haciendo, que no rompan las reglas de un duelo. Y Askeladd le comenta que él solo viene por su cabeza, que ese es su objetivo. Thor lo sabía. Entonces arroja su espada y dice que lo acepta, que él dejará que lo maten siempre y cuando dejen ir a sus hombres. Entonces en ese momento recibe un montón de flechas de los arqueros que se encontraban arriba en las montañas, y Askeladd promete que dejará ir a los otros hombres. Entonces resulta que todos los liderados por Thor se van, pero dejan un barco allí, debido a que ya no era necesario llevárselo. Todos iban de vuelta para Islandia. Los hombres de Askeladd deciden tomarlo para poder seguir con sus misiones de piratas por todas las regiones. Sin embargo,
Thorfinn tiene la mala suerte de que se encontraba allí metido, escondido. De verdad que hueputa más salado. Y en alta mar les grita que les jura que vengará a su padre. Que apenas toquen tierra verán cómo él los matará, con una mirada de odio. De verdad, hasta a mí me dio miedo. Llegan a Inglaterra, que era donde Askeladd tenía que ir, y allí Thorfinn ve que empiezan a arrasar con distintas aldeas que se encontraban allí. Empieza poco a poco a adaptarse a la naturaleza y a poder subsistir. Después se pone a caminar por ahí y ve que Askeladd dormía. Se va para matarlo, pero decide que no, que mejor lo retaba a un duelo. No quería matarlo por la espalda. Honor ante todo. Entonces al día siguiente lo reta a uno, pero super F en el chat. Thorfinn era un chiquito. Le gana simplemente pateándolo. Se mantiene ahí porque no tiene para dónde irse, pero realmente muchos se burlaban de él. Bjorn, Atli y todos los hombres de Askeladd. En todo este transcurso, él intentaba por todos los medios buscar algo para poder comer ahí en Inglaterra, mientras la misión de estos vikingos era empezar a arrasar con todos los pueblos allí. Por su parte, Leif le da la noticia en Islandia tanto a Helga como a Ylva, la noticia de que Thor falleció, además de que Thorfinn se perdió y promete traerlo de vuelta. Por su parte, Thorfinn recuerda lo que le había hecho su padre, de que intentara por todos los medios dominar su arma. Eso es lo que lo hará un vikingo fuerte. Entonces comienza a entrenar y a entrenar con este cuchillo. Aprende de hecho a cazar y después de unos días vuelve a retar a Askeladd. A pesar de que sí se notaban estos avances que estaba teniendo Thorfinn, resulta ser muy débil aún. Entonces Askeladd lo vuelve a derrotar con relativa facilidad. Es que de verdad Askeladd era muy bueno, pero al final él le lanza el cuchillo y por poco jode a Askeladd, casi lo pega. Entonces él le dice: eres un vikingo, ¿verdad? Entonces pelea con nosotros. Y si logras avanzar en estas batallas, te recompensaré con un duelo siempre. Ese básicamente era el chantaje de Askeladd. Thorfinn no tenía mucho que hacer. Quería vengar la muerte de su padre y lo único que podía hacer era mantenerse con ellos. Así que acepta. Siguen caminando por Inglaterra y resulta que Askeladd seguía hablando de que el rey de Dinamarca atacaría Inglaterra en los próximos años y que ellos como vikingos lógicamente ayudarían y así ganarían un gran botín, que es lo importante. Pero en ese momento las tropas inglesas deciden atacar por sorpresa a Askeladd y a sus hombres. En ese momento un inglés iba a matar a Thorfinn, pero Askeladd apenas logra salvarlo y él le recuerda que solo tendrá otro duelo con él si él pelea como un vikingo, logrando en ese momento Thorfinn ponerse las pilas. Todo lo que había entrenado con el cuchillo lo hace matar a un hombre, pegando un grito después de ese, entre comillas, logro y comenzándose a ver el cambio que estaba teniendo él en el campo de batalla, mejorando muchísimo y claramente creciendo. En poco tiempo se ve que empieza a cambiar mucho y logra con los vikingos aniquilar a varios hombres ingleses. En una de esas ocasiones, Askeladd le dice que vaya y que encienda una ciudad. Justo cuando el incendio se vea, entonces los vikingos la atacarán. Pero cuando Thorfinn iba a hacer esa hazaña, es herido. Y entonces una madre y su hija lo encuentran en un río. Se lo llevan para su casa y lo empiezan a sanar. Le dan comida y lo peinan porque estaba pero recontra repleto de piojos. En ese momento llega un man del ejército británico y le dice a esa madre que andan buscando a un niño que era un espía danés, que si no lo habían visto. Y ella le dice que no, que para nada, que no sabe de lo que le está hablando. Entonces el man del ejército británico le dice que quién es él y ella le dice que él se llama Jon, que era su hijo menor. El trasfondo con esta mujer es que a ella se le había muerto un hijo hace mucho tiempo y entonces veía en Thorfinn a su hijo Jon, quería que él lo reemplazara. Pero él, después de una noche en la que se encontraba ahí en la casa, toma una antorcha y se marcha, diciéndole claramente en nórdico que se vayan, que huyan, cosa que lógicamente ella no entiende. Entonces él va, tira el fuego, que era la señal que todos los vikingos estaban esperando, y entonces Askeladd dice: ya Thorfinn lo hizo, vámonos de aquí, vamos allí. Y entonces los vikingos llegan y empiezan a masacrar esa ciudad, mientras la madre llega ahí, se queda viéndolo y le dice: Jon. Entonces Thorfinn le empieza a reclamar en nórdico y le empieza a decir que qué diablos está haciendo, que si no le dijo que huyera. Y ella se queda en shock
llorando delante de él. Fue una escena bastante sad. Resulta que después de esto llega un mandato de Dinamarca que las tropas vikingas se tenían que retirar un momento de Inglaterra. Sin embargo, iban a volver más tarde, más fuertes que nunca. Así lo dijo el rey de Dinamarca. Entonces los hombres de Askeladd durante ese lapso se van un momento para Francia, donde había una guerra entre los mismos francos, unos de derecha y otros de izquierda. Justo cuando los vikingos ven, ellos se encontraban en plena guerra. Sin embargo, los que estaban en el fuerte ganaron. Y entonces, él le comenta a Thorfinn que hable con el general de los que no estaban en el fuerte, de los que estaban afuera. Le dice que él les ayudará, pero entonces para eso le tienen que dar la mitad del botín. Y que si quiere otro duelo, por favor, le traiga la cabeza del líder de los que se encontraban adentro del fuerte. La tenía bastante difícil Thorfinn. Entonces Thorfinn se va a hacer eso. Ya básicamente Askeladd lo manipulaba como le daba la gana. Todo con duelos. Thorfinn habla con los francos y ellos al inicio se rehúsan. Pero después de que Thorfinn les dice que hay 100 vikingos que acepten o si no valen verga, entonces le dicen que está bien, comenzando este combate que se da en París. Los vikingos llevan los barcos alzados al río que rodeaba la ciudad de allí y logran meterse por el lado del río a contracorriente remando. Todo eso planeado por Askeladd, quien era de verdad un estratega bastante bueno. A los franceses tener ballestas, Askeladd se da cuenta que habrán unas cuantas bajas de vikingos y Thorfinn en ese momento va a por la cabeza del líder francés, los que se encontraban en el fuerte, logrando cortársela después de vencer a varios arqueros. Después de eso ya todo el ejército del fuerte cae, eran muchos vikingos. Entonces el enano, ese comandante del otro ejército francés, entra y dice que fue por su valiosa estrategia que lograron ganar. Sin embargo, justo cuando se estaba tirando flores, ve que los vikingos habían montado todo el tesoro que se encontraba en el fuerte en su barco. Se despiden de él, mientras a él se lo llevaba la grandísima fruta, y Thorfinn llega al barco, lanzando la cabeza del otro general. El duelo se iba a dar. Sin embargo, primero tenían que irse de ahí. Había muchos franceses que los podían balear, o mejor dicho, flechar. Thorgrim, Atli, Askeladd, Bjorn y toda la pandilla de Askeladd se van celebrando. Ahora tenían más plata que nunca, y Thorfinn esperaba su duelo. Después de esto llegan a una ciudad en Dinamarca, un pueblo donde el líder era el tío de Askeladd. Ahí Askeladd y él tienen una conversación de que venían de saquear Francia y después se dice que el duelo comenzará en breve. Thorfinn versus Askeladd. Como siempre, y por toda la ira que tenía, Thorfinn se va como loco encima de Askeladd. Él lo aleja, pero vuelve y le quita la espada de su mano. Pero Askeladd la recoge amenazando con robarle el puñal. Justo ahí, Askeladd con su inteligencia se da cuenta cómo hacer que Thorfinn pierda los estribos. Lo empieza a provocar diciéndole que Thor, su padre, era un idiota por dar la vida por un niño llorón como él, un estúpido. Lo que hace que Thorfinn pierda la compostura y se vaya a matarlo con todo. Askeladd lo derriba con facilidad y le dice que no sea tonto, por favor, que cómo se va a dejar provocar así, ganando este duelo otra vez. Posterior a ello empiezan a disfrutar de un manjar y Thorfinn decide ir a vigilar los barcos, debido a que estaba amputado por no haber podido ganar el duelo. Bjorn, Atli, Thorgrim, Askeladd y todos estaban ahí en la ciudad del tío de Askeladd, jarte que jarte carne. Justo cuando Thorfinn se encontraba ahí en los barcos, casi que congelándose, vuelve a ver la figura de su padre, que le recuerda que él no tiene enemigos. La venganza no era algo que realmente Thor deseaba, pero bueno, Thorfinn estaba sumamente empeñado a ello. Por otro lado, el rey Sweyn, el rey de Dinamarca, ya pensaba zarpar con todo el ejército hacia Inglaterra. Él también tenía planeado ir hacia Inglaterra. Ahora sí, los vikingos iban con todo a conquistar este país. También llama a Canuto, quien era su predecesor, para que Canuto liderara la batalla allá en Inglaterra. A pesar de que Ragnar, quien era el que cuidaba de Canuto, no estaba muy de acuerdo, porque decía que Canuto no tenía para nada experiencia en las batallas. El rey Sweyn comentaba por su parte que él los acompañará a Inglaterra, porque él también tiene que madurar. Cuando llegan a Londres, ven que hay un man que luchaba al lado de los británicos, parado sobre un puente que no les permitía el acceso a los vikingos. Thorkel,
el que estaba al puro inicio del anime con Thors. Ese estaba ayudando ahí a los ingleses. Era complicadísimo para los barcos vikingos llegar a la fortaleza por el hecho de que este man era muy fuerte. Agarraba piedras, agua hirviendo, troncos, lo que tuviera a su disposición y se lo mandaba encima a los barcos, los despedazaba por completo. Askeladd entonces le pone otra misión a Thorfinn con el fin de otro duelo en caso de que lo haga, que por favor le traiga la cabeza de Thorkel. Jueputa misión más difícil. Mientras los barcos vikingos estaban viendo qué hacían, Floki intenta ir al puente donde se encontraba Thorkel y razonar con él. Le dice que por favor, que qué está haciendo, que él es vikingo, que por favor apoye a Dinamarca. Sin embargo, Thorkel no parecía escuchar razones. Lo único que decía era que el emperador de Dinamarca ya sabía que esta batalla de conquistar Inglaterra estaba ganada. Entonces que era un cobarde, que él iba a ayudar a los ingleses por ser más débiles. Simplemente lo que le gustaba a Thorkel era pelear, y si podía apoyar a los más débiles mejor. Floki le dice que por favor, que le pagarán más si se une a ellos, que ese es el deseo del rey Sweyn, que por favor lo cumpla. Pero Thorkel era bastante vaciloncillo, decide que no y seguir apoyando a los ingleses, solo porque quería luchar, destruyendo más y más barcos vikingos él solo, el macho. Pero se acerca el barco de Askeladd. En ese momento deja que Thorfinn se baje y entre al puente, dándose un 1 contra 1 Thorkel versus Thorfinn. Thorfinn le iba al cuello con toda velocidad, pero Thorkel tapa el ataque y después de ello lo comienza a pegar por todo lado. Y Askeladd entonces, al ver que Thorfinn básicamente lo estaban matando, decide retirarse. Thorkel era un monstruo. Entonces Thorkel vuelve a ver que Thorfinn ya estaba prácticamente inconsciente. Le empieza a decir: hey, me diste una buena pelea, por favor no te mueras, quiero volver a pelear contigo. Pero Thorfinn reacciona y le corta los dedos a Thorkel. Se lanza al río y comienza a nadar. Thorkel le dice que cómo diantre se llama, que quiere saber quién fue el que le dio semejante pelea. Y él le dice que se llama Thorfinn, hijo de Thors. Entonces Thorkel dice: ¿cómo, hijo de Thors? Pero ya Thorfinn iba lejos en el agua. Los ingleses le dicen que si le disparan para matarlo, pero Thorkel dice que no, que quiere volver a enfrentarse con él. Y le dice: hey, espero que nos veamos pronto, con todos los dedos cortados. Este man Thorkel era de verdad un loquillo. El rey Swan, por su parte, paraliza por un momentito la conquista de Londres, debido a que Thorkel se encontraba aliado con los ingleses. Dice que es una locura seguir por ahí en ese momento. Entonces manda a Canute a liderar Londres, mientras que las otras tropas vikingas se vayan a conquistar toda Wessex, Northumbria y otras regiones de Inglaterra. Que la conquista únicamente de Londres será guiada por Canute, a pesar de que Ragnar insistía e insistía al emperador Sweyn que no lo hiciera, que él era muy inexperto. Justo cuando sucede eso y las tropas vikingas son divididas, los 4000 hombres que se encontraban a las afueras de Londres, liderados por Canute, son atacados por Thorkel. Y él les decía: hey, ¿qué están haciendo? Ustedes son 4000, vengan para acá y nos dan pelea. Recordemos que Thorkel lo único que quería era pelear. Les arrojaba de todo ahí a donde estaban hospedados. Sin embargo, nos muestran un poco de la personalidad de Canuto. Él, por su parte, no quería atacar. Solamente estaba ahí, sentado, orando, al igual que Ragnar, quien era su compañero y quien lo había criado desde pequeño. Canuto no le hablaba prácticamente a nadie, solamente a Ragnar. Parecía como si tuviera alguna condición y lo único que quería era pasar orando y estar callado. Después vemos una conversación que tienen Thorfinn y Askeladd. Askeladd le comenta a Thorfinn que el rey de Inglaterra huyó a Francia, que ya esta guerra está acabada, pero que los ingleses todavía podían conservar Londres debido a las ayudas de Thorkel. Si no fuera por él, hace mucho esto hubiera finalizado. Sin embargo, Thorfinn le dice que no le hable como si fuera un amigo, que él es un enemigo y que en un duelo le va a cortar la cabeza. Esa era la personalidad que tenía el protagonista de este anime. A pesar de que cumplía todos los mandatos de Askeladd, en el fondo siempre hablaba así, y lo único que quería era tener un duelo con él para matarle. Askeladd le comenta que es obvio, que en algún momento lo hará, que Thorfinn seguirá creciendo mientras que él envejecerá, tarde o temprano le ganará, hasta los más fuertes mueren. Le explica que aquí, en esta región, en Inglaterra, antes vivía una raza distinta
a los sajones. Sin embargo, los sajones los eliminaron, que ahora ellos están eliminando a los sajones, que es simplemente el ciclo de la vida, que si nunca había visto El Rey León. Justo ahí ven que uno de los soldados liderados por Canute había escapado de Londres. Venía cabalgando un caballo en camino, traía noticias. Cuando llega a donde se encontraban todos los hombres de Askeladd, les dice que Thorkel bajó del puente de Londres, llegó donde estaban ellos y arrasó casi con los 4000 hombres que habían ahí, todos los liderados por Canute, mientras Canute seguía orando y pidiéndole a Diosito. Entonces en ese momento capturó a Ragnar, a Canuto y al padre. Le dice a Askeladd que por favor los acompañe y que vaya a ayudar. Quizás con él y con sus hombres puedan hacer algo. Intentar quizás detener a Thorkel, o si Dios quiere recuperarlo. Askeladd, después de que ese man le da la noticia, le corta la cabeza y dice: si le robamos a Canute a Thorkel, podemos después conseguir un gran botín. Tonks. A pesar de que él estaba aliado al rey de Dinamarca, siempre Askeladd hacía lo que le daba la regalada gana. Entonces deciden que sí, que van a ir por Thorkel y van a intentar quitarle a Canuto. Thorkel por su parte sigue con Canute y con Ragnar como rehenes. Realmente Thorkel no sabía mucho para qué los tenía ahí. Lo único que quería era que los vinieran a recuperar y poder seguir peleando. Él, los temas políticos no le interesaban mucho, solo agarrarse a madrazos con quien fuera. En ese momento se iban burlando del padre. Le estaban diciendo que Odín era mejor que Jesús era un flacucho. En ese momento las fuerzas danesas, mandadas por el rey Sweyn, rodean a la gente de Thorkel. Les dice que le devuelvan al príncipe Canuto, que son aproximadamente 2000 hombres, así que si se lo dan, no habrá represalias contra ellos. Thorkel los entrega, dice: ok, está bien, los entregaré, tomen, ahí están. La verdad es que nunca me interesó tener rehenes, pero vengan por nosotros. Ragnar, que ahora estaba con el ejército, que lo había recuperado, les dice que no se vean tentados por las cosas que está diciendo Thorkel. Que Thorkel lo único que quiere es masacrarlos a todos y que piensen por un momento. Sin embargo, la otra gente, vikinga, dice que no podían dejar que sus egos cayeran así, que si un hombre es retado a pelear tiene que ir, y se van todos hacia Thorkel, comenzando un batallón allí a las afueras de un bosque en Londres. Mientras se da la pelea llega la gente de Askeladd. Sus hombres por su parte incendian el bosque y todo se vuelve un caos. La gente no sabía ya ni con quién iba y todos estaban peleando contra todos. Era mucho el humo. Entonces dentro de ese caos Askeladd le dice a Thorfinn que vaya y que traiga al príncipe Canuto. En pleno ataque de los hombres de Thorkel al príncipe llega Thorfinn, acaba con ellos, pero cuando se lo iba a llegar llega nada más y nada menos que Thorkel. Le dice que todo aquí es un desmadre, que no pueden luchar aquí, pero que se acuerda muy bien de él, que se llamaba Thorfinn. Eres hijo de Thors, el trolazo, y de Helga. Dice que si se mueren aquí, en pleno incendio, no entrarán al Valhalla. Entonces, que lo mejor es irse, que nos vemos luego, que se lleve al príncipe y que nos veamos en el campamento del rey Sweyn. Allí tal vez nos enfrentemos. ¡Adiós, Thorfinn! Así era Thorkel. Thorfinn entonces aprovecha y se lleva a Ragnar y al príncipe Canuto a donde se encontraba Askeladd. Y Ragnar dice que realmente fue un desmadre absolutamente todo el incendio que hizo, pero que ahorita no tiene otra opción. Le dice a Askeladd que por favor los proteja, que proteja al príncipe y que él hablará con el rey para que los recompense. Los lleven a salvo a la base principal. Ese Ragnar era un loquillo. Entonces Askeladd le pide a Canuto que le enseñe el rostro para así poder hacer su petición. Todo el mundo quería ese momento. Y entonces sí, vemos su rostro. No sé por qué le llamaban príncipe Canuto en vez de princesa Canuta. Por eso a veces lo llamo Canute, no se sabe. Después de que se presenta esta situación y el fuego para, los hombres de Askeladd tienen que seguir avanzando porque los de Thorkel venían atrás a recuperar a Canuto. Era una contradicción, lo acababan de entregar. Pero es que Thorkel realmente eso no le interesaba, lo único que quería era pelear por algún motivo. Entonces siguen avanzando y este hombre, Yr, lograba identificar más o menos a cuántos días de distancia se encontraban esos hombres. Con esas orejas, ¿cómo diantres no iba a escuchar? Askeladd no sabía muy bien qué hacer, porque de verdad los hombres de Thorkel les estaban pisando los talones y estaban a un día de distancia. Entonces él llega a un río, donde se encontraba un marinero. Le dice que si puede entregar este papel a los viejillos del otro lado del río Severn. Al pasar la noche, Askeladd recibe una respuesta y llegan barcos desde el otro lado del río.
ese lugar ya no era Inglaterra, era Gales, el lugar donde nació Gareth Bale. Entonces se los llevan para allá. Este man, que se llamaba Gratianus, podía hablar con Askeladd, y es que Askeladd sabía hablar galés. Cuando se encontraban en Gales, Gratianus dice que ellos hacen esto también para recibir un beneficio. No iban a ayudar a un grupo de daneses a que cruzaran por Gales simplemente porque sí, sino que cuando el rey Canute fuera presidenta, tiene que asegurar que no se entrometerá en Gales, que nunca los va a atacar. Sin embargo, Canuto, de verdad, lo único que hacía era esconderse detrás de Ragnar. No le gustaba hablar para nada. Entonces siguen caminando por medio de Gales para poder llegar allá, justo a donde se encontraba el campamento de Rey Swain, en vez de seguir caminando por plena Inglaterra, y con Thorkel jodiéndoles la vida. Gratianus era líder de unas tierras. Sin embargo, en el siguiente pueblo de Gales ya era otro líder el que les tocaba recibirlos. Parece como de que dentro de la tierra galesa se iban a estar dividiendo entre cada líder, pero resulta que deciden acorralarlos o simular un ataque, alegando ese líder que no dejará que pasen por su territorio 100 vikingos sin pedir nada a cambio. Y es que tiene razón. Askeladd en ese momento le pide al príncipe Canuto que por favor hable, que diga cualquier cosa, pero se caga de miedo como siempre. Entonces Askeladd se ve obligado a subir a hablar con el líder de ellos, del siguiente pueblo. Allí él le cuenta uno de sus más grandes secretos. Él es hijo de Lidia, una galesa, que, sí, al parecer en su interior corre la misma sangre que los de los grandes líderes celtas. Askeladd cuenta que en el pasado su padre conquistó la costa galesa y se llevó a Lidia. Lidia fue su preferida por mucho tiempo, teniendo un hijo con él, ese es Askeladd. Entonces que él ayudará a que el rey de Dinamarca sea Canuto y que cuando él se convierta en rey les asegurará que Canuto no tocará en ningún momento las costas galesas. Era un buen trato y era por eso que ninguno de los vikingos entendía absolutamente nada de lo que Askeladd hablaba con los galeses, pero Askeladd sabía ese idioma por su madre. Entonces los dejan pasar al siguiente pueblo y el príncipe Canute hace algo muy inesperado. Habla después de una provocación de Thorfinn. Thorfinn básicamente le dice la verdad, que es una niñita. Y Canute le dice que él no puede hablar porque las palabras de él tienen peso político. Y eso fue lo que hizo. No digo absolutamente nada porque todo lo tiene que aprobar su padre antes de decirlo. Si dice algo y después a los galeses no les gusta y la toman contra Dinamarca, todo lo que él diga es su responsabilidad. Entonces, después llegan al final de Gales. Pasan la frontera y ahora se encontraban de nuevo en Inglaterra. Tenían que seguir caminando para llegar al campamento del rey Swain, pero ya dentro de tierras inglesas, teniendo la posibilidad de que Thorkel los alcance. Pero realmente Askeladd no consideraba mucho esa opción porque Thorkel no sabía ni siquiera dónde se encontraban. Llegan dentro de Inglaterra a una tierra llamada Mercia y se nos muestra que por la nieve los vikingos la estaban viendo realmente peluda. A pesar de los abrigos peludos que tenían, no estaban seguros si iban a lograr sobrevivir. Era mucho el frío. Entonces ven una aldea y deciden ir a robarle toda la comida. Nos muestran cómo una niña está orando desde la lejanía. Ve que toda su aldea estaba siendo quemada y torturada y ella hablando con Dios. Realmente fue una escena bastante fuerte. Casi lloro. Más adelante nos muestran que Thorkel se entera que Askeladd y sus hombres andan de nuevo en Inglaterra. Así que reúne sus tropas, apoyadas por los ingleses, y se va a atacarlos con todo. Él quería pleito. Es que hay gente que solo quiere ver el mundo arder, como Thorkel. En ese momento y por la nieve, los hombres de Askeladd se quedaron en ese pueblo donde masacraron a sus habitantes y de donde era la niña. La nieve no los dejaba salir de ahí, estaban estancados, pero eran conscientes de que en cualquier momento llegaba Thorkel. Ragnar y el príncipe Canute llaman a Thorfinn debido a que él tenía una liebre. Se ponen a hacer sopa de conejo con todos los vegetales que ellos tenían ahí también y se ponen a jartar. En ese momento Ragnar es llamado para una situación. Justo cuando llega, los vikingos de Askeladd lo matan. Askeladd había ordenado la muerte de Ragnar. Esto antes de irse de ese pueblo hacia el campamento de Rey Swain. Askeladd en el fondo sabía que esto tenía que suceder para que el príncipe Canute lograra evolucionar como personaje, ya que era 100% dependiente de Ragnar, lo había malcriado. Antes de morir, Ragnar le dice a Askeladd que jure que cuidará muy bien del príncipe, pero que le contará una situación que tiene que saber.
la corona se dividió en dos facciones. Una apoya al príncipe Canute y la otra al príncipe Harald, quien era el hermano mayor de Canute. Por eso es que el rey envió a Canute aquí, a la batalla en Inglaterra, porque el rey quería que Canute muriera. Harald se encontraba en Dinamarca y justo cuando Canute muriera ya Harald le podía heredar todo a él. Realmente el máximo enemigo del príncipe Canute era su propio padre. Askeladd allí lo entiende a la perfección, pero no se arrepiente de nada. Dice que sabía que la muerte de Ragnar era algo esencial para que Canute tomara el control real de Inglaterra y de Dinamarca. Esta noticia fue un impacto increíble para el príncipe Canute cuando le traen el cuerpo y le comentan que Ragnar murió en una batalla contra unos ingleses. Entonces siguen desfilando con propósito de llegar a donde se encontraba el rey, pero Askeladd le comenta a Bjorn que sabe que hay traidores entre los hombres de él. Ymir y Bjorn siempre fueron fieles a Askeladd, pero realmente él está viendo que Atli, que Thorgrim y que demás personas están siendo sospechosos. Realmente las sospechas se cumplieron y los hombres de Askeladd rodean el trineo del príncipe. Dice que Thorkel está a nada de alcanzarlos. Ymir detectaba que se encontraba ya en las montañas. Aproximadamente la mitad de los hombres de Askeladd estaban disconformes con lo que estaba pasando. El propósito de ellos era darle el príncipe a Thorkel y que se unieran con Thorkel y ya. Realmente Thorkel tenía todas las de ganar ahorita. Eran más hombres y eran más poderosos también. En ese momento Askeladd dice que cómo le damos a dar el príncipe Canuto a Thorkel, que si lo llevamos allá al campamento del rey Sweyn, que es lo que hemos estado haciendo durante todo este tiempo, al final nos darán lo que queremos, la recompensa, los botines. Si hacemos esto, entonces todo será en vano. Diciéndole a Bjorn, que era básicamente su amigo fiel, como en Toy Story, y a Thorfinn que vayan con el príncipe, que él se quedaría peleando contra los hombres que lo quieran atacar. Por su parte, Atli se va siguiendo al trineo. Incluso logra derribarlo después de pegarle un hachazo al caballo, puto cobarde, y Bjorn tiene que comerse aquel hongo para poder enfrentarse a ellos. Thorfinn se queda allí por un momento, pero piensa que en cualquier momento pueden matar a Askeladd y que solamente él puede matarlo. ¡Ey, eso es mío! Recordemos cuál era la profundidad total de este personaje. Lo único que pensaba era en vengarse. La lucha continúa y vemos que los años realmente no pasaban en vano. Resulta que Askeladd ya no se movía de igual manera que hace tiempo. Thorgrim y sus hombres logran inmovilizarlo, tirándole flechazos, y en ese momento llega Thorkel con sus hombres. A pesar de que todos los traidores se rinden ante él, él dice que los maten a todos, que como diantres va a aceptar a un montón de gente del leal. Sin embargo, que no maten a Askeladd, que a él le sirve. Todos se quedan impactrueno de lo que acaba de decir Thorkel. Y vemos que Thorfinn llega en caballo. Justo cuando Thorkel se le estaba acercando a Askeladd, le dice: solamente yo puedo matarlo, pedazo de gigante. Que si le pone un dedo encima, entonces lo matará. Pobre Thorkel, ya le habían apiado dedos. Entonces Thorkel le dice que si lo quiere, que vaya por él. Y pactan un duelo. Otra pelea entre Thorkel y Thorfinn. Justo cuando comienza la pelea, vemos que Thorkel es un monstruo, además de que poseía agilidad. Pero Thorfinn de alguna manera podía darle pelea. Thorfinn era más rápido y con esos cuchillos de verdad se hacía peligrosillo. Por su parte, el príncipe Canute tiene un sueño de que Ragnar le comenta que ahora tiene que vivir sin él, que lamenta haberle fallado, pero que él ahorita tiene que madurar, como los plátanos. Abre los ojos y ve que en ese momento estaba luchando Bjorn, drogado contra los traidores, que fueron detrás de ellos para quitarle al príncipe. Y nos mantienen entre las dos escenas. Thorkel y Thorfinn seguían luchando. Thorfinn comienza a atacar más los brazos, los sobacos y las piernas de Thorkel en lugar de los puntos vitales, porque dice que Thorkel se defendía muy bien el cuello y el corazón. Entonces lo comienza a cortar. Lo que pensaba Thorfinn a la larga era alargar la pelea a lo máximo para poder al final inmovilizarlo, dejarlo en el suelo y poder ganarle allí. Sin embargo, Thorkel utiliza su inteligencia, utiliza la nieve como una cortina y le pega una solemne patada que lo manda a volar como a 100 metros del suelo. Hueputa, Thorfinn salió como un cohete. En ese momento, Bjorn con el hongo logra matar a unos manes que estaban allí intentando joderle la vida y llevarse al príncipe. Bjorn se acerca a él y todo drogado intenta intimidar a Canute, pero después de una charla con el sacerdote, Canute
logra hacer entrar en razón a Bjorn. De verdad fue un giro como de 180 grados en la personalidad de Canute la muerte de Ragnar. Atli por su parte llega, apuñala desprevenidamente a Bjorn y en ese momento el príncipe los convence de que se queden a su lado, que peleen con él con un discurso motivacional del tipo de los que hacía Hitler. Básicamente ya no lo querían capturar, sino que vieron un líder en Canuto, haciendo que todos los que se encontraban allí se sorprendieran y le siguieran el paso al príncipe. Después de que Thorfinn despierta del patadón que le pegó Thorkel, ve que tiene el hombro hecho pija. Entonces Askeladd intenta ayudarle. Mientras Askeladd le estaba intentando ayudar, porque de verdad prácticamente le había destrozado el brazo, Thorkel dice que le contará la historia con Thors, el trolazo. Thors era un Jonks vikingo. Simbaldi lo apreciaba tanto debido a lo bueno que eran las peleas que le dio a una de sus hijas como su esposa, que esa era Helga, su madre. Además de que Sigvaldi es el hermano mayor de Thorkel. Entonces, que básicamente eso lo convertía a él en su tío abuelo. Que en una lucha él estaba peleando junto a Thors el trolazo, pero que él se cae al agua y que allí Thorkel pensó que él había muerto. Sin embargo, lo había visto 3 meses después. Es decir, Thorkel estaba consciente de que Thors no había muerto. Thorkel se encontraba durmiendo y pensó que un ladrón se había metido a una de las casas. Cuando llegó para intentar frenarlo, se dio cuenta que era Thors. Le dijo que se irá a un lugar llamado Islandia, que ahí ya no peleará de nuevo, que Thors ya había entendido lo que era un guerrero de verdad. Sin embargo, Thorkel en aquel momento no lo entendió. Lo intentó frenar y le dijo que como diantre se iba a ir, que él sabía las consecuencias de si un Jonks escapaba. Pero Thors lo noqueó y se fue junto a Helga. En ese momento, el alopésico de Askeladd le dice a Thorfinn que le dirá cómo destrozar a ese bastardo. Askeladd le comenta, hazle creer que él ya ganó. En ese momento es donde Thorfinn tú puedes atacarlo. Y así fue. Thorkel empieza a patearlo, pero Askeladd le ayuda y Thorfinn se va con todo y entonces le saca un ojo. Todo el mundo dice que qué diablos estaba pasando, que pensaron que Thorfinn ya estaba prácticamente noqueado. Y se meten al duelo. Thorkel dice que por qué diablos se están metiendo en su duelo, que eso no es digno de un guerrero vikingo como él. Que qué putas les pasa, enojándose un montón. Justo cuando se lo estaba llevando la putísima a Thorkel, aparece Canute y le dice a Thorkel que qué diablos, que por qué hizo meterse a los hombres a un duelo, que él debe de respetar las reglas de un duelo. Eso hace que Thorkel diga, ¡eso ya lo sé! Y se emputa todo. Thorkel entonces acepta que perdió. Dice que no hay nada más humillante que eso. Thorkel por su parte dice que ya tienen al prisionero, pero Canute convence a Thorkel de que ahora una sus fuerzas con él. Debido a que de nada le sirve tenerlo como prisionero porque su propio padre era su enemigo. Les dice que peleemos juntos contra el rey y Thorkel acepta, después de ver el cambio en la princesita. Askeladd por su parte le dice a Canuto que lo mate en ese mismo momento, que él le tiene que confesar que fue él quien mató a Ragnar. Pero Canuto, sabiendo que eso fue extremadamente necesario para su evolución, le dice que no, que simplemente ahora tome el lugar de él. Askeladd será el nuevo Ragnar. Muy sabias palabras de Canuto, parecía Salomón. Y es que si Ragnar no moría, Canuto iba a seguir con el autismo. Entonces, todos juntos, Askeladd, Thorkel, Thorfinn, Canuto, y todos se van a donde se encontraba el campamento del rey Sweyn. Habían bastantes problemas internos allí en la realeza danesa. Llegan donde Floki, que se queda impactado de que Canuto siguiera con vida y Canuto le dice que notifique al rey que pronto llegarán donde él. Después, Canuto se comunica con Askeladd de que qué es lo mejor que pueden hacer cuando lleguen al campamento. Y Askeladd le responde que lo mejor es matar al rey Sweyn ahora que Harald se encuentra en Dinamarca. Que toda la fuerza vikinga que se encontraba en Inglaterra quedaría a su cargo. Eso es lo que pensaba Askeladd. Después llegan donde el rey Sweyn. Y él lógicamente recibe a Canuto, le dice que se acerque, que estaba muy feliz de recibir a su hijo. Sin embargo, habían muchísimos arqueros allí. Askeladd piensa que puede ser una trampa. Y Thorfinn y él se encontraban listos para defender a Canuto en caso de que se diera algún altercado. Estaban bastante despabilados. El rey entonces empieza a decir puras mamadas de que la corona tiene voluntad propia, que es vacilón pero que él ya sabe cuáles son las intenciones de Canuto. En el fondo el rey sabía que Canuto quería matarlo a él para quedarse con la corona.
Sin embargo, dice que la corona no lo quiere a él como rey. Las tropas empiezan a caerles encima a ellos tres. Sin embargo, Askeladd, con su inteligencia, dice que no es una falta de respeto tratar así a quien lideró a Thorkel desde Londres, quien salvó a esa ciudad y quien se trajo a toda esa tropa a servirle al rey. El rey, claramente queriendo quedar como alguien sabio delante de sus hombres, dice que sí, que tiene razón, que no puede simplemente a un hijo suyo que se salvó después de semejante travesía y de liderar a todas las tropas tratarlo como una mierda. Entonces cambia su plan. Sabiendo que no puede matar a su hijo porque sí, sin tener pruebas de ningún tipo, dice que celebrarán un banquete, que allí hablarán, que ese banquete de celebración de que el príncipe Canuto había vuelto se haría en la ciudad de York, una ciudad bastante cercana, yéndose y quedando Thorfinn, Askeladd y Canuto a salvo por esos momentos. Resulta que entonces el príncipe entra a la ciudad de York. Leif, aquel vikingo que le contaba historias a Thorfinn, se encontraba en esa ciudad también. Canuto, por su parte, empieza a saludar al pueblo y empieza a decir que está muy feliz de haberse salvado, que él es el príncipe de Dinamarca, y todo el mundo estaba celebrando su llegada a esa ciudad de York para el banquete. Sin embargo, en ese momento es empalado por una ballesta. Entonces Thorfinn lo agarra y vence al presunto asesino. Todo el pueblo estaba boquiabierto de lo que había pasado. Y Thorfinn, mientras lo estaba persiguiendo, se encuentra a Leif. Leif le dice que por fin lo encontró, que Helga y Ylva iban a estar muy felices de saber que él seguía con vida, que nos devolvamos a Islandia. Sin embargo, Thorfinn ya sabemos todo lo que pensaba. Lo único que quería era vengarse del pelón. Thorfinn no se podía permitir devolverse. De hecho, su actitud de solo querer vengarse y de estarle pidiendo duelos y duelos a Askeladd sin parar llega a chocar un poco. Pero bueno, esa era la misión del protagonista. Por su parte, Leif, por más de que le insiste, no logra convencerlo a que ya deje eso y que se devuelvan. Justo cuando todo el mundo le cae encima a Canuto, después de haber sido perforado por la flecha, ve que quien murió fue un doble del príncipe. Askeladd sabía que los enemigos harían algo así. Simplemente el rey lo podía mandar a matar, después justificándose que fueron otras personas que él no tenía nada que ver y se lavaba las manos. Al final él quería a Canuto muerto. Entonces Askeladd había analizado esto y habían mandado un doble que fuera el que entrara a la ciudad de York en barco, 1000 de IQ. Entonces ahora habían rumores en toda la ciudad de York de que el rey Swing quería matar a su propio hijo. Eso corría por toda la ciudad y era básicamente lo que Askeladd quería que se diera. Con los rumores por toda la ciudad iba a ser muy complicado de que ahora el rey Swing en serio en el banquete lo fuera a matar, debido a que iba a quedar como un rey que le tenía miedo a su propio hijo, que lo estaba matando sin ninguna razón después de que liderara a Thorkel a volver, entre comillas, a servirle en el campamento del rey Swing. Askeladd sabía que esa muerte del doble de Canute los iba a tener por un tiempo por lo menos protegidos, porque el rey Swing quedaba con las manos atadas para poderles hacer algo. Más adelante Thorfinn le pide otro duelo a Askeladd. Askeladd acepta y lo iban a tener. Los testigos serían Canuto y Thorkel. Sin embargo, antes de eso Bjorn llega. Bjorn quería morir a manos de Askeladd. Siempre lo admiró y quería que si alguna vez moría fuera a manos de su líder, su único amigo. Bjorn había quedado herido después de que Atli lo perforara. Entonces, antes de morir por una gangrena, prefiere morir en un duelo versus Askeladd. Realmente fue bastante emotivo. Bjorn no se come el hongo, sino que pelea como puede. Y Askeladd lo vence con relativa facilidad. Pero antes de morir, le dice que a diferencia de todos los hombres que seguían a Askeladd por dinero o lo que fuera, Bjorn siempre los quiso seguir porque lo admiraba y lo único que quería era ser su amigo, comentándole a Askeladd que también fue su único amigo. Entonces ahora sí, comienza el duelo de Askeladd y de Thorfinn. Thorfinn, como siempre, se manda como loco encima de Askeladd porque quería degollarlo directamente. Sin embargo, Askeladd, tirando incluso la espada, logra empezar a pichasearlo. En ese momento, Thorkel dice que es fácil ver un duelo así, que realmente Askeladd sabe todas las debilidades que tiene Thorfinn. Entonces que es muy fácil para él ganarle. A pesar de que estaba viejo, lo había visto criarse desde pequeño. Entonces sabía cómo iba a actuar Thorfinn en todo momento. Askeladd le cuenta a Thorfinn cuál es la verdadera manera de poderse vengar de alguien. Le cuenta que en su pasado fue hijo de una galesa
esclava de su padre y de un gran guerrero vikingo. Básicamente él, cuando llegó a las costas galesas, se la llevó a ella para Dinamarca. Fue la preferida de él por mucho tiempo y él fue la muestra de ello. Ella quedó embarazada de Askeladd. Sin embargo, cuando ella enfermó, la tiró a un establo y se olvidó absolutamente de ella. Entonces Askeladd, a lo que podía, la mantenía con trabajos que iba haciendo fundiendo metales. He ahí su apodo, Askeladd, que significa cubierto en cenizas. Un día su madre se volvió loca. Vio a su padre y fue a hincarse. Justo cuando su padre la iba a matar, Askeladd tomó una espada y la defendió. Allí su padre dijo que ese chico al parecer tiene futuro. Se dio cuenta que era su hijo y se lo llevó a la casa donde él vivía. Él se crió con los otros hermanos y empezó a ser un soldado vikingo. Pero el único propósito de él real, a pesar de que ahora sus hermanos le tenían aprecio y de que él, cuando creciera, podía con su padre conquistar otros territorios, era la venganza, si logra hacerlo. Una vez que estaba durmiendo con una de sus tantas esclavas, él llega y lo mata, utilizando la espada de uno de sus hermanos, el que peor se llevaba con él. Entonces los hermanos culpan a ese otro hijo, y Askeladd así logró vengarse de su padre, diciéndole entonces a Thorfinn que es inútil seguir con estas luchas, que él, si no piensa estratégicamente, nunca podrá vencerlo ni una sola vez, que si se manda como loco, él siempre lo va a vencer. Por otro lado, ya en la noche comienza el banquete. Thorfinn tiene una disputa en la calle con unos maes ahí y lo meten a la cárcel, entonces no puede asistir, mientras el rey comienza a premiar los que colaboraron en las luchas allí en Inglaterra. Les comienza a dar joyas y tierras, mientras Leif por su parte llega a la cárcel donde se encontraba Thorfinn y le empieza a decir que por favor se vayan, que qué es esta estupidez, que allá en Islandia lo espera todo el mundo, que prometió eso a su madre y a su hermana, que se alegrarían un mundo si lo ven a él, que recuérdese que al final lo que queremos es irnos para Vinland, lo que le recuerda a Thorfinn a su padre claramente. Askeladd sabía que ahora todo estaba bien de momento, ya que la estrategia que él había tenido había vencido a la estrategia que el rey Sweyn tenía, que Canute de momento tenía el control. El rey Sweyn no podía ponerle un dedo encima, sino iba a quedar como un rey todo imbécil delante de su pueblo. Sin embargo, el rey termina diciendo de último momento: todos los pueblos, Inglaterra, Irlanda, todos han respetado mi nombre. Sin embargo, el pueblo galés lo atacaremos en primavera. Ellos no se dan por vencidos y al parecer hay que mostrarles la furia de lo que puede hacer el rey de Dinamarca. Ellos no son para nada de agrado de este rey. Todo se hace trizas adentro de Askeladd. El rey iba a atacar el país amado de su madre. ¿Cómo es posible esto? ¿Será que investigaron de alguna manera que yo tengo relación con ellos? No, eso es imposible. Pasaban cientos y cientos de preguntas por la mente de Askeladd. Sin embargo, el rey sigue premiando a los hombres y llega el turno de él, de Askeladd. Le dice que pase adelante para darle el botín y las tierras que él se merece por haber protegido a su hijo Canuto. Le otorga 50 libras de plata además de tierras y le dice a Askeladd que muchas gracias por proteger a su amado hijo. Una hipocresía absoluta, ya eso lo sabemos. Askeladd por su parte le dice que lo disculpe un momento, que no quiere interrumpir la gala. Sin embargo, le comenta que piense por favor atacar Gales, sus tierras son realmente raras. Hay muchos precipicios y muchas montañas rocosas, que no vale la pena atacarlo en este verano. Nos puede afectar y más bien dañar las tropas vikingas. Que por favor piense por un momento y reformule lo que quiere hacer con este país. En ese momento todos los vikingos que estaban allí dicen: ah, entonces él es Askeladd. Qué vacilón que puede incluso comentarle cosas directamente al rey sin pensarlo dos veces. Me gusta su actitud. Además, Askeladd termina por decirle que lo utilice como mensajero a él para poder lidiar con Gales, que él está seguro que con el diálogo se puede llegar a algo. Entonces el rey Sweyn se le acerca y le dice: entonces quieres proteger a Gales. Elige entre Canuto o este país. Si me das la cabeza de Canuto, entonces se hará la paz con Gales. Eso definitivamente fue un choque para Askeladd. Ya le había agarrado también cariño al príncipe. Que si hace eso y le da la cabeza, entonces lo tendrá en cuenta como uno de los hombres más importantes para él, para el rey.
Askeladd se emputa todo, saca la espada que tiene, se la pone en el cuello y le dice que él no merece la corona. Todo el mundo en ese momento se queda súper impactrueno y el rey dice que por favor baje el arma, que lo perdonará y olvidará todo si cumple esa orden que le está diciendo. Askeladd le dice: perdonar, te diré el verdadero nombre que me dio mi madre, Lucius Artorius Castus. Yo soy el que librará a Britania. Y es que Artorius era una leyenda británica en la cual había un rey que básicamente libraba todo Reino Unido. Ese fue el nombre que le dio su madre. Entonces le corta la cabeza al rey y Canuto, lógicamente interpretando su papel, dice que lo maten. En ese momento Thorfinn ve que luchaba contra un montón de gente y de soldados del rey y dice: ¡Hey! Ese calvito es mi presa. ¿Cómo diantres lo va a matar otra persona que no sea yo? Canuto sabía perfectamente que esto lo planeó Askeladd. Él asesinó al rey para protegerlo a él. No quería que Canuto muriera. Sin embargo, tampoco quería que Gales fuera atacado. Se tomó realmente en serio Askeladd ser el sucesor de Ragnar. Entonces justo cuando Thorfinn iba a llegar y grita: Askeladd, yo tengo que matarlo, aparece Canuto y le da directamente en el corazón. El príncipe Canuto queda como el héroe, mientras Thorkel le dice que se mantenga de pie a Canuto. Mientras todos se impresionaban y dicen que viva el rey, que él fue el que mató al asesino del rey. Thorfinn en ese momento tiene una actitud un poco extraña. Dice que no, que por favor no mueras, tomando a Askeladd y diciéndole que cómo diantres lo va a hacer, que ese no era el plan que él tenía, que él lo quería matar en un duelo. Sin embargo, Askeladd le dice que se vaya lejos de aquí, a un lugar más lindo, al lugar que Thors quería ir, Vinland. Esa será su verdadera lucha, que ya se olvide de la venganza. Thorfinn se va encima de Canute vuelto loco. Quería matarlo por haber matado a su presa. Sin embargo, Thorkel lo para. Canute entonces toma el mando de Inglaterra y se suspende, por supuesto, la campaña de Gales. Canute sabía del sacrificio de Askeladd, además de que los galeses los habían ayudado a ir por sus tierras para lograr llegar al campamento del rey Swing. Este iba definitivamente a ser un rey sabio dentro de la familia danesa. Por último, se llevan a Thorfinn llorando y gritando: ¡Calvo! ¡Calvo! Y dejando entonces caer su cuchillo, aquel que le había dado Thors, finalizando así la primera temporada de este anime. Suscríbete por favor, eso me ayudaría mucho. Además, anda a ver este video que sé que te va a gustar. Te ha hablado Juno y nos vemos en el próximo video.